Guiones y guionistas, capítulo 62, o lo que es lo mismo, primero del año 2018. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del esperanzador mundo de los guionistas y el renovado arte de los guiones. Comienza un nuevo año. Muy feliz 2018 a todos. Y si me escuchas en el futuro, pues en el año 2019 o 2020, pues espero que el 18 haya sido un gran año para ti. Vamos a dedicar este primer podcast del año al inicio de cualquier guión, que no es otra cosa que la primera página. Ya sea de un sencillo cortometraje o de una película de 3 horas, todos los guiones empiezan por lo mismo, una primera página. ¿Y qué es lo que debe tener esa primera página? Hoy lo vemos y analizaremos algunos guiones para ver cómo es su primera página. Unas cosas empiezan como el año y otras terminan, como el curso de desarrollo de personajes. A lo largo de 10 semanas hemos visto diversas técnicas narrativas para trabajar sobre los personajes de nuestras historias. Y hoy acabamos con los personajes no realistas. Veremos cómo crear monstruos, superhéroes, perros que hablan... Bueno, muy interesante, ya veréis los suscriptores. Y aprovecho para anunciar uno de los 2 nuevos cursos que comienzan la próxima semana. Estructuras narrativas. Os va a encantar y se complementa muy bien con los cursos ya existentes. Porque eso, bueno, me imagino que ya sabréis, pero claro, todas las personas que están suscritas van a ver todos los cursos que estén en ese momento. Con lo cual, la gente que se suscriba ahora, pues tendrá los 2 cursos que ya han terminado, más los 2 nuevos. Por cierto, ahora que estamos con comienzos, os informo que me he abierto un canal de YouTube y estoy subiendo los podcasts poco a poco. Por si hay alguien ahí que sea muy consumidor de YouTube, podéis suscribiros al canal de David Esteban Cubero y escuchar los podcasts desde ahí. Y si tenéis amigos que les guste YouTube, bueno, pues también podéis evangelizar y hablar desde el podcast y que se suscriban y así, bueno, vayamos creciendo todos un poquito a poco. Y ahora sí, vamos con la primera página. Los que me seguís desde hace tiempo en los podcasts o ahora en los cursos, sabéis que yo siempre hablo de la importancia de las fases previas a la escritura de un guión. La fase de investigación, pensar bien en la idea, qué queremos contar, cómo queremos hacerlo, tener clara la estructura, y solo aconsejo lanzarse a escribir lo que es propiamente el guión después de haber hecho una escaleta o un tratamiento y tener las cosas bien atadas. Pero siempre llega el momento en el que tengamos más o menos detallado qué pasa en cada escena, hay que pasar al guión. Si hemos hecho los deberes, no tendremos un bloqueo de página en blanco. Pues sabremos qué pasa en la escena y quiénes son los personajes, dónde sucede, pero ¿cómo vamos a plasmarlo en el papel? Esa primera página nos va a dar mucha información que hasta ahora no nos habíamos planteado, ¿no? Comenzamos con una acción o con un diálogo, con una escena descriptiva, cuál es el primer personaje que se va a ver, puedo mostrar desde las primeras imágenes el tono y el género de la película. Vamos a ver algunos elementos a tener en cuenta antes de escribir nuestra primera página. Consejos sobre el contenido. 1. Empezar en negro. Muchas películas comienzan con una pantalla en negro, una ausencia de imagen sobre la que se suele dar alguna información. Unas veces se escucha el narrador, que nos introduce en la historia situándonos antes de que comience la imagen. Otras veces son unos diálogos, ¿no?, o ruidos que nos dan la primera información, pero dejándonos imaginar qué pasa, ¿no? Es el tema, ¿no? Que el sonido mueve otros resortes, el sonido, las voces, mueven otros resortes en los espectadores diferentes a la imagen, ¿no? Y tiene una gran capacidad para sugerir. Esto hace que comiencen a imaginar antes de poder ver, ¿no? Antes de que veamos unas imágenes y ya nos estén dando esos datos, esa información, empieza un sonido, una música, unos diálogos y eso nos moviliza en lo que es la imaginación. Empezamos a imaginar. También puede superponerse sobre esa pantalla en negro algunas palabras, algunos textos, ¿no?, que nos sitúen en el tiempo o en el espacio o que nos hagan intuir, como yo que sé, a veces una poesía o una frase célebre, el tema de la historia, ¿no? De repente aparece en negro y aparece
una frase célebre. Y eso ya, bueno, pues te da un poquito el tono, el tema, ¿no? de qué va a ir la historia que vamos a ver a continuación, ¿no? Que es un recurso que también se utiliza mucho en los libros, ¿no? Te ponen directamente la cita y a partir de ahí va el libro. Y esa cita, bueno, pues te moviliza algo, ¿no? Te hace una poesía, te hace intuir un poquito el tema del que va a tratar la historia. ¿Qué es lo primero que queremos que reciba el espectador de nuestra historia? No siempre tiene que ser una imagen. Os recuerdo que comenzar con una imagen en negro es una elección del guionista, ¿no? Nosotros como guionistas es la primera pregunta que queremos hacer, ¿no? Que tenemos casi que hacernos, ¿no? ¿Empezamos con una imagen o no? Vamos a ver la primera página del piloto de Stranger Things. Comienza con una imagen en negro donde se superponen unos títulos que explican que en el año 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, crearon una base militar en los Estados Unidos llamada Camp Hero y que en 1972, en plena Guerra Fría, hicieron en ella experimentos secretos hasta que la cerraron por motivos no divulgados. Y es ahí cuando funde a la imagen de la base y comienza el episodio, ¿no? Bueno, el episodio ya había comenzado antes, ¿no? Pero comenzaría lo que es la primera escena, ¿no? Ya han creado la suficiente intriga como para que la historia comience a andar. Bueno, si queréis saber un poquito más, os dejo para descargaros el piloto de Stranger Things aquí en mi web. Segundo, la primera localización. Elegir una ubicación para cualquier escena es importante, pero la primera localización es absolutamente crucial. Hay una gran diferencia entre empezar con una discusión que tiene lugar en una oficina o que esa discusión pase al borde de un acantilado o por ejemplo, en Stranger Things, ¿no? Empieza con después de la primera, empieza con la imagen de, como ya veíamos, en la base esta, ¿no? Donde, bueno, hay una cosa, y la siguiente escena nos lleva ya a una discusión, una charla de unos niños jugando a un juego de dragones y mazmorras en una casa, ¿no? No hace falta que sea la ubicación perfecta, ¿no? Pero sí la más adecuada para el guión que estamos contando, ¿no? El espacio donde suceda dependerá de la historia que estemos contando, pero también un poco del tono y el género. Ya también podemos empezar a acercarnos ahí. Por ejemplo, si estamos escribiendo la película Boogie Nights, no sé si recordáis, si la habéis visto, retrata la industria pornográfica de finales de los años 70 y principios de los años 80. Bueno, pues, ¿dónde ambientamos la primera escena? Tiene que ser un lugar que nos acerque a lo que se va a contar después. Pues Anderson, el autor del guión y la película, eligió un local nocturno. Literalmente, si leemos el guión, pone Hot Tracks Nightclub, ¿no? El lugar donde el director porno Jack, ¿no? Recluta a su nueva estrella Dick Digger, que es un poquito de lo que va luego la película después, de la historia de este actor porno desde que le reclutan y se mete en todo el éxito de las grabaciones porno hasta su decaimiento. Os dejo también el guión de Boogie Nights para que le echéis un ojo por si queréis descargarlo o leerlo directamente. Tercer punto, el primer momento. Has establecido una ubicación, sabemos ya dónde estamos, pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué está pasando en tu guión? Este es tu primer gran momento, ¿no? La primera vez que vas a describir ese mundo maravilloso, nuevo, en el que llevas pensando mucho tiempo. O sea, tienes que recordar que estás tratando de crear imágenes mentales que el lector de tu guión recordará y que después se transformarán en imágenes reales de una película que el espectador tiene que recordar. Pero bueno, la primera fase es esa. Estás creando imágenes para el lector del guión, que ese es nuestro primer cliente, ¿no? El que será, bueno, pues un director, un productor, alguien que tiene que darnos un dinero, que invierta en él, que nos dé una subvención, que tiene que ganar un concurso, bueno, en ese primer lector. Estás tú creando en ese momento el momento que pone tu historia en movimiento y tienes que atraer la atención del lector con algo inolvidable para no soltarlo después en todo el guión, ¿no? Esta primera imagen, ¿cómo podemos marcar desde el guión cuáles serán esas primeras imágenes de nuestra película? ¿No? Vamos a ver, por ejemplo, el guión de Verónica, ¿no? Una película española escrita por Paco Plaza y Fernando Navarro, que comienza con una llamada a la policía. Y entre ruidos y roturas de cristales se escucha la voz de una niña pidiendo ayuda. ¡Ayuda! ¿No? Este es el primer momento que marca el tono de toda la película. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, claro, también junto con el guión, la persona que lo va a recibir después va a ser como el guión, el cartel, ¿no? El cartel de la película, el espectador va a ser lo primero que reciba, el título y el cartel, y eso ya le va a decir mucho. Pero claro, el lector de nuestro guión normalmente no va a ver el cartel primero, ¿no? Os dejo el guión de Verónica,
que curiosamente tenía otro nombre, se llamaba El Expediente, ¿no? Claro, son de las cosas que uno se da cuenta cuando lee el guión, ¿no? Se llamaba El Expediente. ¿En qué momento dejó de llamarse El Expediente y llamarse Verónica? Bueno, pues eso tendría que contestarlo, obviamente, los productores y directores. Puede ser que al director se le haya ocurrido mejor, o directamente al productor, o luego a la gente de marketing, ¿no? Como, mira, tenemos el expediente, no nos dice mucho, vamos a darle otro nombre. Bueno, esto ya forma parte del proceso posterior. Pero bueno, nosotros tenemos que encontrarle primero un título a nuestra película. De hecho, hay un podcast, cómo buscar el título a vuestra película. Os voy a poner el link por si acaso hay alguien que esté buscando el título de su película. Cuarto punto, introducción de personajes. ¿Va a aparecer algún personaje en nuestra primera página? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. La segunda es, ¿quién será? Elegir quién es la primera persona que veremos en nuestra historia tiene su importancia. De hecho, normalmente suele ser el protagonista, por lo que debemos pensar muy bien quién va a ser y por qué. O sea, no tiene por qué ser protagonista. Hay veces que vemos un personaje, y luego de repente lo matan. Lo matan en la primera escena y luego el protagonista va a ser el que investigue esa muerte. O como eso, muchos otros ejemplos. Pero bueno, nosotros tenemos que preguntar. 1. ¿Va a aparecer un personaje? 2. ¿Va a ser nuestro protagonista? 3. Si no va a ser el protagonista, ¿por qué va a ser ese personaje? ¿No? El ejemplo que os había puesto de Stranger Things. El primer personaje de todos, cuando empieza y aparece la base, es un operario que vienen y se lo absorben y desaparece absorbido por el monstruo de la primera temporada de la serie. Bueno, ahí el primer personaje no es nuestro protagonista, ¿no? Luego es absorbido, muerto, y luego ya los siguientes personajes son los niños, ¿no? Claro, y una vez que decidamos el personaje, ¿cómo va a aparecer? Porque todos sabemos el valor de la primera impresión que nos causa una persona cuando la conocemos. Con los personajes pasa lo mismo. Cada primera impresión es una oportunidad para el guionista. ¿Por qué? Porque presentar a nuestros personajes, tiene que ayudarnos a reflejar su personalidad. ¿Quién es esta persona? ¿Qué quiere? Podemos aprender mucho sobre alguien a través de sus acciones, pero más si tenemos en cuenta su personalidad y opciones de vida. Tenemos que tomarnos la oportunidad de presentar al personaje la primera vez dando todos los datos que podamos o cómo queremos mostrarlo a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, si os digo que describáis a Dios, ¿cómo lo haríais? A lo largo de la historia hemos visto múltiples formas de describirlo. En pinturas, en libros, en textos, en películas. Llevan cientos de años reflejando a Dios, y eso hablando de Dios en la religión, por ejemplo, católica, ¿no? O cristiana, pero claro, Dios en las otras religiones tienen otras formas de representarlo. Bueno, pues ¿cómo lo describiríais vosotros? Pues, por ejemplo, en la película La Llamada, escrita por Javier Ambrosi y Javier Calvo, encuentra la suya propia, que es una clara declaración de intenciones de lo que será la obra. Y esto lo vemos en la primera página del guión de La Llamada. Describen así a Dios: un hombre maduro y atractivo que viste un traje de lentejuelas negro y lleva un micrófono en la mano. Parece una estrella de pop trasnochada y todo es muy Las Vegas. El hombre es Dios, 55. Tiene 55 años. Bueno, esa es la forma de describirnos a Dios dentro de la primera página del guión de La Llamada. Claro, luego nos está marcando también todo el tono de la película, que en este caso viene de una obra de teatro, no de un musical. Bueno, pues claro, esa es nuestra forma. Si queréis ver el guión de La Llamada, también os dejo un link para verlo. Pues a esa pregunta vais a tener que contestaros y de ello va a depender casi el tono de toda la historia, ¿no? De cómo describamos a nuestros personajes. El quinto punto sería la voz de estos personajes. Hemos introducido un nuevo personaje y seguro que al lector de guión le va a importar nuestro personaje porque es el primero que aparece. Bueno, pues ahora necesita una voz convincente y el diálogo es importante para contar una historia, pero cada línea también tiene que contar la historia del viaje de su personaje. Dónde han estado, quién rompió su corazón, qué es lo que más temen, qué los emociona. Bueno, eso obviamente va a depender de nuestra historia. Todas esas preguntas influyen en las palabras que eligen decir. Eso es importante. Cuando conoces a un personaje no debes sentir que estás hablando a través de ellos tú, sino que tus personajes pueden hablar por sí mismos. Nosotros como autores estamos ahí para escribirlo todo, pero ellos tienen que hablar por sí mismos. Por ejemplo, este Dios de La Llamada, sus primeras palabras son cantar una canción de Whitney Houston, que es un poco lo que hace a lo largo de toda la película, cantar canciones de Whitney Houston. Pero nosotros tenemos que elegir cuál va a ser la voz de nuestros personajes y cuál van a ser sus primeras palabras. Sexto punto, el interés de la primera página. La primera página debe generar interés y ser un cebo para que el lector quiera seguir leyendo.
De hecho, a menudo se suele colocar un pequeño cliffhanger al final de la primera página que anime a pasar la hoja y leer la segunda. Es un cliffhanger creado para el lector del guión más que para el espectador, pero hay que tener cuidado. Basta con generar una pequeña curiosidad. Si sucede un giro demasiado importante, costará luego mantener el nivel de interés más adelante. La película está comenzando y hay que reservarse las sorpresas para cuando la historia esté más asentada, ¿no? No puede parecer ya directamente en la primera página el punto de giro más importante de la película. O sea, hay que generar interés, pero bueno, hay que equilibrar un poquito toda la estructura, ¿no? Como por ejemplo la primera página del guión de Logan, la película. Esa primera página acaba con 5 hombres disparando a Logan, pero bueno, es un Logan más viejo que la última vez que se le vio en el cine, ¿no? De las películas anteriores de Lobezno. Es la primera página. Sabemos que aunque lo disparen no va a morir, pero ya nos ha generado el suficiente interés como para pasarle la página y seguir leyendo. Bueno, vale, quién le dispara, por qué le dispara, cómo va a sobrevivir a esos disparos, bueno, eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Os dejo también el guión de Logan para que le echéis un vistazo. Séptimo punto, el tono y el género. La primera página equivale más o menos al primer minuto de nuestro guión. Es muy poco tiempo. Pero tenemos que plantearnos si podemos aprovecharlo para insinuar el tono y el género de la narración. Hay realmente poco espacio para los diálogos, pero tal vez podamos encajar el primer chiste, si estamos escribiendo una comedia. Hay poco espacio también para la acción, pero puede que nuestra historia comience en medio de una persecución. Bueno, hemos visto antes, en el ejemplo del anterior de Logan, empieza ya con los disparos y disparando encima a nuestro protagonista, ¿no? O con un plano general se puede mostrar que es una película bélica, que es un western. O sea, a veces basta tan solo con una imagen para mostrar el tono o el género de nuestra película. Si vemos el guión de La La Land, la música está presente desde la primera página. No sé si recordáis la película, empieza con un gran atasco en el que la gente que está en el atasco ya está escuchando diferentes canciones en la radio, desde rock o a música clásica hasta disco y punk. Y por si fuera poco, el único diálogo que hay en toda la primera página es cuando Sebastián tararea. Y aparece así como diálogo. Ta, ta, ti, ta, ta, ti, ta, ta. Y ese es el único diálogo que hay en la primera página. Toda una declaración de intenciones de lo que va a ser la película, ¿no? Si queréis echarle un ojo, también os dejo el guión de La La Land. Y con esto acabamos el primer módulo, que sería como hablar de consejos del contenido. Ahora vamos a ver consejos sobre la forma que va a tener nuestra primera página. Primero de ellos es el lenguaje, porque aunque el guión es una herramienta para contar historias de forma audiovisual, no hay que olvidarse que está compuesto por palabras. Nosotros somos los guionistas y somos los responsables de cada una de las palabras que están escritas en ese guión. Las palabras que elegimos cuentan una historia, pero también cuentan otra historia, que es nuestra historia como guionistas. O sea, queramos o no, las palabras que elegimos reflejan un poco también nuestros sentimientos, mentalidad como guionista, nuestro estilo, ¿no? Un poco están hablando de nosotros. ¿Y cómo queremos dejar nuestra historia como guionista? ¿Cuál es nuestro estilo? ¿Va a ser párrafos cortos, párrafos largos? ¿Van a ser réplicas rápidas o grandes bloques de diálogos? ¿Utilizamos una escritura juguetona o una escritura seria? ¿Tiene una escritura que es un ritmo rápido, o está creando un suspense en la forma de escribir? O sea, tenemos que establecer un tono de escritura para el guión y hay que manejar un lenguaje adecuado en la página que nos ayuda a transmitir las imágenes que queremos que el lector imagine. Segundo punto, el valor de cada frase. O sea, en un guión cada frase importa. Hay que intentar que una oración tenga varios objetivos. O sea, que nos ayude por un lado a dar información, pero también a transmitir emociones o a crear ambiente. Normalmente utilizamos las reescrituras para limar cada frase del guión y condensar todo lo que se quiere decir. Hay que ser consciente de que después cada minuto rodado tiene un alto precio, por lo que tenemos que ser muy concretos. Y entre todas, la primera página, más que ninguna, tiene que tener las palabras justas. Yo si me pongo a pensar en mis reescrituras, por ejemplo de diálogos, casi siempre es para cortar, para recortar. Siempre en la primera versión del guión tendemos a ser muy redundantes y luego vamos acortando poco a poco, tanto en descripciones como en diálogos, porque cada frase tiene un valor, ¿no? Cada palabra, todo tiene un valor y tenemos que condensarlo para que sea lo más intenso posible, lo más justo posible, lo más concreto posible. Tercer punto, la composición de la primera página. Además de palabras, una página de guión también está compuesta por espacios en blanco. Sí, esta frase puede parecer como muy poética, pero la utilizo de forma literal.
El espacio en blanco puede ser una herramienta más de la caja de herramientas de un guionista. Tenemos que usarlo a nuestro favor, especialmente cuando intentamos crear suspense en nuestro trabajo. Si leemos guiones, normalmente vemos que no solemos encontrar grandes bloques de descripción o de diálogo. Los párrafos breves y concisos se ven mejor en un guión, ¿no? Los elementos del guión, ya sean descripciones o diálogos o acotaciones, se leen más fácilmente cuando se divide el texto en partes con información relevante, con acción, ¿no? Y la página de 1 es la primera de las oportunidades para mostrar que nuestro guión es fácil de leer y está bien escrito. No sé si recordáis el podcast que hablé de los consejos para el guionista novato. Bueno, os voy a poner también Claro, y uno de los consejos era ese, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, varias cosas que decir, ¿no? Varias acciones importantes en una descripción, no las digas todas en el mismo párrafo. Sepárala en distintos párrafos para que cada párrafo tenga su protagonismo. A eso me refiero con saber administrar los espacios en blanco. Dale un protagonismo a ese párrafo, dale un enter y la siguiente acción importante ponla en otro párrafo. Y con los diálogos igual. No digas en ese diálogo las tres cosas importantes. Sepáralo en distintos diálogos para darle importancia a cada diálogo, dale un protagonismo, ¿no? Y que el lector diga, oh, ha dicho esto, wow, ¿no? El ejemplo que puse ahí de, oh, Luke es su padre, vale, sí, ¿no? Hola, Luke, soy tu padre, vale, eso ya es suficientemente importante, ¿no? Y luego ya las siguientes cosas importantes que tenga que decirlo, que lo digan en otros diálogos. Eso es el juego de espacios en blanco, de composición, que nosotros, como si fuéramos un pintor, tenemos que intentar reflejar así nuestra primera página. Y el cuarto punto sería el flujo de escritura. Cada historia requiere de un flujo de escritura. No es normal no tenerlo claro, ¿no? Cuando estamos comenzando a escribir el guión, pero poco a poco tenemos que estar atentos hasta encontrar cuál es el ritmo que necesita nuestra historia. Si os digo que penséis en la primera página del guión de una película de Woody Allen, seguro que nos viene a la cabeza algún personaje solo hablando a cámara o una pareja discutiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer vi la última de Woody Allen, la de la rueda, y ¿no? El parque ese de atracciones en Coney Island, y claro, aparece el personaje de Justin Timberlake hablando a cámara y contándonos nuestra historia. O sea, da un poco igual de qué se trate. Pero el ritmo y el tono de los diálogos de Woody Allen es la característica de sus personajes y de su escritura. Nosotros tenemos que encontrar el flujo y el ritmo perfectos para contar nuestra historia y para hacérsela especial al lector que tiene en manos nuestro guión. Eso lo podemos hacer ya, lo debemos hacer, que diría yo, desde la primera página. Y probablemente, bueno, a lo mejor estamos empezando el guión y todavía no lo vamos a conseguir. Pero si nos lo planteamos, es el inicio de conseguirlo, ¿no? Antes de escribir la primera página es, vale, ¿cómo voy a manejar ese flujo, ese ritmo en mi guión? Y si no, bueno, pues empezaré a escribirlo y cuando lo descubra, bueno, pues volveré la reescritura a la primera página y ver si ya puedo marcarlo desde ahí. Y con esto terminamos el podcast de hoy, en el que hemos hablado de la primera página de un guión. Muchas gracias por acompañarnos durante estos 6 meses de vida que tiene el podcast. Gracias. Ahora estamos empezando un nuevo año, una nueva etapa. Bueno, esto es un empezar continuo. Y si os ha gustado, bueno, pues agradecería una valoración de 5 estrellas de fin de año y de principio de año y una reseña en iTunes. O un me gusta en iVoox, por supuesto, muchas gracias. Y os recuerdo que estaremos juntos también en este 2008, los martes y jueves, con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Bienvenido al 2018, ¡feliz año a todos!